Bueno, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora estén mirando esto. Estamos acá, tengo el honor de estar con Mario Reisman Fara, que fue profesor titular de la UBA, director de la maestría en gerencia pública, profesor de distintos posgrados y miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional del Derecho. Mario, un enorme placer para mí que Para participes mí también. de estos encuentros y con vos queríamos hablar un poco del tema de los principios en la contratación administrativa, ¿no? Tema interesante, al mismo tiempo complejo si los hay, en muchos sentidos. Eh, para empezar un poco, ¿qué son? ¿Qué deberían ser? ¿Para qué deberían servir los principios? ¿No? O sea, cuando hablamos de principios en materia de contratación, ¿qué son? ¿Para qué nos pueden ser útiles? Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches. Yo creo que los principios en general y luego aplicados a la contratación administrativa, hoy eh, debemos considerarlos como el núcleo central del derecho. Yo creo que todos comprenden y todos han entendido que el derecho no es un conjunto de normas aisladas o abstractas. Bien, Esto me parece que está claro y que conocer el derecho no supone conocer solamente las normas, porque las normas cambian y la realidad cambia. Lo que permanecen o deben permanecer inalterables son los principios. Y además, las normas, digo como las normas de derecho positivo, el formalismo jurídico, que está en franca decadencia, nunca son neutrales o asépticas. claro. Y entonces debemos manejarlas en función de los principios. Hay normas que duermen en los pasillos o en los sótanos de algún boletín oficial, hay normas que no se aplican, hay normas que se aplican en forma distinta. Entonces, ¿cuál es la guía rectora para esta huida masiva del formalismo jurídico, del positivismo? Los principios. Y en este sentido, me parece que cualquier norma de derecho positivo debe ser analizada, interpretada a la luz de algo superior, que son los principios, aun cuando no formen parte del derecho positivo, aun cuando no estén, vamos a utilizar palabras difíciles, voy a intentar no hacerlo, No, aunque dale, no dale. estén positivizadas. Y Claro, esto lo dice ya el Código Civil también, el artículo primero, ¿no? De modo que los principios generales del derecho y los principios generales de la contratación administrativa son algo así como el espejo a la luz de la cual deben analizarse las normas en función de los contextos en los cuales se aplican. perfecto. Yo cuando hablo mucho con mis alumnos y mis alumnas, les cuento que yo no soy muy entendido en otras materias, pero acá los principios han servido, como vos decís, para resolver fallos. Es decir, muchos fallos se terminan resolviendo usando estos principios de los cuales hablamos. No es una charla teórica que cuando la vamos a buscar en la vida real no se usa nunca. Es decir, si bien es cierto que, como vos bien marcás, es fundamental usarlos, estén o no estén en la norma, además tenemos la suerte de que en este caso hay varios que sí están y otros que los tomamos de otras normas iguales o superiores, pero en este caso yo creo que en ese sentido no es algo que uno estudia en la clase uno 2 o 3 de la materia y nunca más en la vida lo ve. Están ahí, aparecen para resolver distintas situaciones en donde evidentemente es imposible que la norma, como decías vos, positiva, la norma escrita, abarque todas las posibilidades, todas las circunstancias, ¿no? Sería imposible que diga, bueno, si pasa esto, resolvemos así, si pasa esto, resolvemos así, ¿no? Es decir, por eso creo que tienen su utilidad, vamos a ponerle en el sentido de los objetivos que persigue y la aplicación práctica, ¿no? Tienes razón, tienes razón. Yo siempre digo que los principios son pautas objetivas para resolver. Bien, Y en me distintas gustó. áreas del derecho administrativo que no tenemos tiempo ahora de abordar, en materia de procedimiento, en varias materias, la Corte se ha ocupado, la Corte y los tribunales, también los tribunales internacionales, de resolverlos en función de los principios. Y también
esto es menos verificable, en la realidad sucede así. Frente a una norma abstracta, a una norma que dice poco, frente a la aplicación de esa norma a la realidad, lo que resuelve la cuestión es los principios. Y Perfecto. hay numerosos trabajos sobre esto, numerosos trabajos donde señalan el valor objetivo de los principios como pautas concretas para resolver un caso particular. Excelente. Sí, vos después citamos ahí algunos de los que incluso has escrito vos sobre el tema, lo ponemos ahí en la parte descriptiva del video, así podemos ir directamente ahí. Vamos a empezar con el principio central, si se quiere, que es el principio de legalidad, o algunos autores le dicen juricidad también, pero van para el mismo lado, que, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es el principio de legalidad? ¿Puedo hacer una advertencia previa Sí, dale, dale, dale. o una opinión previa? Dale, Yo dale, creo dale. que los principios de la contratación administrativa funcionan en red, Excelente. que no pueden ser ni deberían ser analizados, salvo pedagógico o didácticamente, para explicarlos, en forma separada o en forma individual. Forman parte de un entramado. Entonces se van relacionando, interrelacionando entre sí y aplicando unos con otros y jugando una especie de partido de fútbol en donde es el equipo de principios el que funciona en la contratación administrativa. Me encantó lo de equipo de principios, más allá del duelo en el que estoy, porque Estudiantes ayer quedó eliminado de la Copa Sudamericana, pero pues, no son momentos para hablar de fútbol esto, pero justamente ayer estaba dando la clase sobre este tema y no lo dije tan claro como vos, pero dije, cuando uno de alguna manera incumple un principio, probablemente esté incumpliendo otros también. Y cuando uno cumple un Exactamente. principio, probablemente esté cumpliendo los demás de alguna manera, porque si cumplís con la legalidad, sos más eficiente, si sos más eficiente, contratás mejor, si generás condiciones de igualdad, va a haber más ofertas, ¿no? Entonces, es cierto esto, me gustó lo del equipo de principios que juegan en red porque es imposible disociarlos y empezar, bueno, cumplí un 70% del principio A, un 40% del B, un 18% del C, sino que es más una red, como dijiste vos, de principios, pero como bien también dijiste, pedagógicamente tenemos que arrancar por alguno. No, no, claro, claro, claro. Digo, es un análisis metodológico, como es un análisis metodológico la estructura curricular de una carrera, en donde se fragmenta solo porque hay que explicarlo metodológicamente de esa manera o porque los marcos teóricos conceptuales son diferentes, son particulares. Pero en realidad, la realidad no se presenta fragmentada y los principios no se presentan fragmentadas. Y es más, si alguien quiere tener alguna evidencia real de esto, basta con los fallos de la Corte, donde interrelacionan los principios y donde dice, se ha violado este principio porque también estaba en juego este y el otro. Y así pasa en muchas situaciones. Vos me preguntabas por el principio de legalidad. Hay un viejo apotegma que dice, el pliego es la ley del contrato. Sí, Y entonces, ¿qué es lo que significa el principio de legalidad? Significa que a diferencia del derecho privado, donde yo me siento contigo, salvo algunas normas básicas o marcos de orden público que fija la ley, podemos convenir cuándo, cómo, qué contratamos. Aún en los contratos más regulados, por ejemplo, el contrato de locaciones urbanas, siempre hay márgenes para negociar fuera de las normas de orden público. En el derecho administrativo, en teoría, yo te propongo dar otra charla sobre la teoría y la realidad en el excelente. derecho administrativo. Ya le fijamos fecha. Bueno, pero hoy vamos a hablarlo en teoría. Sí, En sí. teoría, el pliego es la ley del contrato. ¿Y esto qué significa? Que las partes no pueden dejar a la libre voluntad de ellas resolver cuestiones que hagan a la elección del contratista, al procedimiento previo de selección o a la ejecución contractual. Deben ceñirse a la ley y al pliego. Esto Perfecto. es el principio de legalidad. Ahora bien, y esto significa la restricción a la libre voluntad de las partes para introducir modificaciones. De todos modos, no quiero resignar la posibilidad y la ocasión
para señalar que en la práctica muchas veces se buscan resquicios para evadir este principio de legalidad. ¿Y cuáles son algunos de esos resquicios? Y digo algunos porque hay varios. Uno de ellos me parece es, y en esto podemos analizar hasta dictámenes de la Procuración del Tesoro al respecto, donde ha cambiado las reglas de juego, donde ya que estamos en analogías deportivas, va a jugar un partido de tenis al mejor de 3 sets en dobles y dice, no, es a un set, cambia las reglas de juego. Y cuando cambian las reglas de juego, la Procuración del Tesoro ha invocado principios o justificaciones que parecen sacadas del realismo mágico. Por ejemplo, y sí, podemos cambiar las reglas de juego, podemos cambiar el principio de legalidad. ¿Por qué? Por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Esta ha sido una de las invocaciones, porque se ha presentado un solo oferente, ha llegado a decir, podemos cambiar las reglas de juego porque no hay legitimados para impugnar, o en algo mucho más cotidiano, cuando después del procedimiento de selección y de lanzamiento y convocatoria a través de un pliego, se emiten circulares aclaratorias. Si vos me preguntás a mí, ¿qué quisiste decir con esto? La culpa es mía, porque no lo he dicho adecuadamente. Si alguien pide una aclaración al pliego, porque el pliego no ha sido correctamente expresada una idea, estamos en función de un nuevo derecho, de una nueva norma. Hay un trabajito que creo que es de Villar Parasí, que habla del mito de las disposiciones aclaratorias. Cuando en derecho alguien cambia algo o aclara algo, cambia lo original y con esto vulnera el principio de legalidad. En una charla previa que tuvimos antes de este Zoom, hablábamos de insistir en los principios y no resignarnos a que funcionen mal. Y el principio de legalidad es eso. El principio de legalidad es que las partes no se pueden en ningún momento sentar a negociar un contrato o el procedimiento de selección. Y al igual que otro principio, que es el de igualdad, funciona el principio de legalidad desde la ley que prevé la materia contractual, sea la ley de obras públicas, la ley de suministro, de bienes y servicios, etcétera, consultoría, la ley que fuera, hasta los pliegos generales o particulares, y luego la ejecución contractual. Y el principio de legalidad no puede apartarse de estos principios. Cuando hay una vulneración, una huida, un cambio en estas normas, en estas previsiones, se vulnera el principio de legalidad. Obvio. Vos ahí decías los casos más típicos y diste un listado de, entiendo yo, errores en dictámenes o por lo menos interpretaciones medio extremas. Yo siempre doy dos casos que me parecen los más típicos y es uno, ir por el camino de la contratación directa, fraguando algún hecho o inventando una exclusividad o de alguna manera reduciendo el monto artificialmente para que te dé la contratación directa cuando te correspondía una licitación. Es decir, de alguna manera generar condiciones para ir por la contratación directa cuando no correspondía. Entonces ahí se vulnera el principio de legalidad porque era claro que había que ir por una licitación pública. Y otro caso típico que aparece en fallos de la Corte tradicionales es la renovación sin posibilidades de hacerlo, ¿no? Es decir, cuando de repente ya no había chance de renovar un contrato y de alguna manera, de palabra, de común acuerdo, como decías vos, que eso no puede proceder en el derecho público, de alguna manera le renuevo el contrato a alguien aunque ya no existían posibilidades para hacerlo. Esos creo que son también dos casos típicos de vulneración del principio de legalidad que van apareciendo, sobre todo cuando hay cambio en la gestión de gobierno, porque generalmente caen cuando la renovación se hacía de palabra con la gestión anterior y de repente viene un nuevo gobierno y dice, no, esto yo no te lo firmo así como está, ¿no? No sé si los ves esos ejemplos también como posibles o...
Sí, de hecho así sucede, y aún en el mismo gobierno, en la misma gestión. Mm, Yo creo que a veces se impone la realidad y se impone la necesidad de hacerlo, pero debe ser la excepción y no la regla. claro. Y en este sentido, yo te agradezco la charla previa porque renovaste mi fe en el derecho, No, en no, no decir, esperaba tanto. en decir, debemos insistir en los principios porque esto es lo que debe ser. Y esto es lo que hacen en definitiva los jueces y esto es lo que hacen los tribunales internacionales. Resuelven en función de los hechos sobre los principios y Claro. no sobre las normas particulares que por supuesto no pueden abarcar todas las situaciones prácticas. Eh, Sí, sí, está claro. Hay un principio bastante, o sea, esencial en materia de contratación pública que cuando nosotros lo leemos en el decreto 1023 está como inserto una especie de principio doble en un mismo apartado, que es el de concurrencia de interesados y competencia de oferentes, ¿no? ¿Cómo lo explicarías vos? O sea, ¿tiene sentido que esté todo junto en una misma oración? ¿Podrían estar en dos principios? ¿Es lo mismo? ¿Es casi lo mismo? ¿Cómo lo ves vos? Depende de las normas. Algunas normas los tratan en conjunto, como libre concurrencia y competencia, algunos lo dividen. Me parece que hay una sutil diferencia. En realidad la competencia hace a la libre competencia del mercado y a fomentar y fortalecer la libre competencia del mercado, que es el fundamento de la licitación. Claro. Entonces, atiende más a los derechos de los particulares a trabajar en un mercado de libre competitividad, Mm, sin restricciones innecesarias o sin impedimentos que la restrinjan, evitando las situaciones monopólicas, evitando que cuando se redacta un pliego de licitaciones se pongan requisitos que solo algunos pueden cumplir. bien, Y el de libre concurrencia está más vinculado, pero esto es una sutil diferencia, al principio de igualdad. Es decir, yo debo colocar a todos los oferentes o a todos los potenciales interesados en igualdad de condiciones. Y para ello, ¿qué debo hacer? Debo redactar condiciones para entrar en el proceso o en el procedimiento de selección iguales para todos, no imponiendo restricciones innecesarias o injustificadas que limiten esa libre concurrencia. bien. Como decíamos antes, a mayor concurrencia, mayor eficiencia. Y ahí vamos al otro, porque como vos decís, es difícil hablar de uno solo sin meternos en los otros. El de razonabilidad y eficiencia también están juntos, no es técnicamente lo mismo, pero en el 1023 están juntos, dice razonabilidad del proyecto y eficiencia en la contratación. Pareciera que si el proyecto es más razonable, la contratación va a ser más eficiente, pero vos los mantendrías juntos, ¿por qué están juntos? O sea, o por qué podrían estar separados, ¿cómo lo ves ese? No, yo creo que deberían estar separados porque el principio de razonabilidad, que a mí me parece uno de los principios más importantes del derecho administrativo, en el tema de las contrataciones administrativas, tiene otros significados, otras aplicaciones y se vincula con la relación de proporcionalidad entre los fines y los requisitos, se vincula con la situación fáctica en la cual está en juego, se vincula con las finalidades de la contratación, se vinculan con la relación del objeto del contrato con el interés público, que haya sustento fáctico suficiente, que la respuesta que dé el pliego o que la contratación sea la más justa y equilibrada. La eficiencia hace a la calidad de los intereses públicos, a la calidad de la contratación. De Bien. todos modos, Sí, están vinculados entre sí, pero por las razones que dijimos originariamente, porque todos los principios están vinculados entre sí. Pero eficiencia hace a la calidad del producto, bien del servicio, de la obra que vamos a obtener, y no exactamente al principio cardinal del derecho administrativo que se aplica en las contrataciones, que es el de razonabilidad, perfecto. a mi juicio. Sí, sí.
Un poco por tu trayectoria, a la cual no nos explayamos antes, vos has estado muy vinculado profesionalmente con el principio de transparencia. ¿Qué nos podrías decir? Yo digo, cuando lo trato de explicar rápidamente, pero por eso quiero que lo completes vos, digo algo así como que como la mujer del César hay que ser y parecer, es decir, a veces una contratación aparenta ser formalmente transparente, pero atrás de eso hay cuestiones oscuras que justamente lo que tiene que hacer la administración es no tenerlas, ¿no? Pero, ¿qué me puedes decir vos del principio de transparencia, que es uno de los principios que también están en el 1023? El principio de transparencia se vincula estrictamente, para evitar lo que vos decías recién, con la publicidad de las actuaciones. Cuando mi abuela decía que las heridas se curaban con la luz del sol, y, y no estaba tan lejana a la realidad. Es decir, donde entra la luz del sol, donde entra la mirada privada, donde entra la mirada del sector privado, de la sociedad, en una contratación hay más publicidad, más derecho a conocer lo que sucede, y con esto hay mayor transparencia. La transparencia, en rigor de verdad, ahora se la ha dado un vuelco en el tema y se la llama integridad. Y Mm, significa que todas las actuaciones deben estar, no solamente parecerlo, sino serlo, mm, acorde a los principios y a las reglas del derecho. Que la conducta de los funcionarios debe ser íntegra, que no deben buscarse subterfugios, que en una cultura donde la transparencia se vincula mucho con la anomia, la falta de transparencia no es un principio solamente, sino, o es un principio, por supuesto, sino que tiene consecuencias directas sobre la vida de cada uno de nosotros, aunque no seamos parte en la licitación. totalmente. Cuando se invierte en una obra pública y no hay transparencia o hay algunos de los rostros de la corrupción, que es la otra cara de la transparencia, los perjudicados somos nosotros los ciudadanos, porque Totalmente. recibimos bienes de menor calidad, porque tenemos impuestos ocultos, porque hay menor desarrollo, de manera que la corrupción o la falta de transparencia ha dejado de ser un delito, porque no se ve solamente como una cuestión penal, y tampoco, y también, perdón, se ha abandonado el criterio de que no tenía víctimas, que era un acto entre dos, que la falta de Claro, transparencia se vincula con la corrupción como el tango se baila entre dos. No, también funciona reticularmente, también funciona en red. Y entonces hay bienes de menor calidad, hay bienes, pagamos más impuestos, pagamos por obras, está demostrado esto, sí, que sí, las obras que se realizan a través de licitaciones, falta de transparente, las obras, los servicios, pagamos más por menos calidad, por menos totalmente. servicio. Y esto es un drenaje a los fondos públicos. Perfecto. Eh, Sí, sí, y no sé, te corté, querías cerrar con algo más, ¿no? no es tanto, hay que decir, de transparencia, Sí, pero a veces, y me gusta que lo rescates como un principio esencial, lo vemos como una suerte de antropólogos que estudian la otredad. mm, Es un problema de los otros, de los funcionarios públicos, de los corruptos, olvidándonos, primero, que el mundo no está dividido entre ángeles y demonios, por un lado, y bien, que además la sociedad en su conjunto también es, siendo responsable, por lo menos un ojo atento que esto no suceda. Y en esto me parece, la Corte tiene un fallo interesantísimo, que es el fallo Actuar, bien, donde habla de algo parecido a lo que vos señalabas. Dice, no hace falta que se produzca el acto de corrupción, basta que haya habido un intento de vulnerar la transparencia para que la licitación sea ilegítima. perfecto. Debo decir como contracara que no hay muchos fallos en este sentido. No, no. De hecho, cuando hablamos de ese fallo, hago una especie
giro artístico, digamos, diciendo, ustedes no me lo van a creer, pero hubo un intento de coima en este país, como hablando del fallo actuar, que parece como una especie de oasis en el desierto, ¿no? Donde justamente es un fallo donde se usa mucho un principio que no está en el 1023, pero me viene perfecto como pie, que es el de buena fe, ¿no? El principio de buena fe, en donde el fallo actuar se usa mucho, porque claro, una cuestión central que no se dice demasiado, pero que tiene que estar es, cuando la administración contrata con un particular, la buena fe en todos los actos es también condición esencial. Si de alguna manera estamos teniendo negociaciones oscuras o queriendo una de las dos partes engañar a la otra todo el tiempo, difícilmente lleguemos a tener, como vos decías, una buena prestación del servicio, una buena calidad de la entrega de los bienes públicos, ¿no? Y además, bueno, es un tema largo, ¿no? Pero ¿quién va a estar interesado en entrar a un sistema jurídico o económico o político donde haya falta de transparencia? Solo aquel que quiera tener una inversión volátil a corto plazo, porque depende del funcionario que favoreció la corrupción o del sistema que la favoreció. Cambia Claro. la regla de juego y cambia el sistema contractual. Yo digo que lamentablemente no han llegado muchos casos. Por eso, en materia de contratos, como en general, y vuelvo un minuto al principio de transparencia antes de entrar al de buena fe, Mm, en el principio de transparencia, lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos a saber y bien, las medidas preventivas. No son las sanciones lo que funcionan, las sanciones no bastan. Y esto lo ha demostrado la historia mundial y el sistema jurídico mundial, porque la sanción es una respuesta tardía del sistema judicial, en todo caso, a una contratación que ya fue falta de transparencia o corrupta. ¿Y bien. qué medidas preventivas se dan en esto? El derecho de vista, no limitar el derecho de vista, el acceso a las actuaciones, que muchas veces se limita, ¿no? Con Sí. otro tema que es el de las legitimaciones activas para impugnar una licitación. O el cobrar los pliegos, faltan pocos minutos, No, 10, estamos re bien. o el cobrar los pliegos, o el limitar las vistas de las actuaciones a aquellos que están legitimados o que han comprado los pliegos, o las garantías de impugnación, exigiéndolas por escrito, económicamente, no gratuitas. Sí, Es sí. decir, es un conjunto de medidas preventivas que fortalecen o que ayudan, no sé si a combatir, pero a controlar la corrupción. En ningún país del mundo las contrataciones públicas todas son 100% seguras. Es más, te voy a pasar un dato. Los casos más resonantes de corrupción de contrataciones públicas en Argentina estuvieron involucradas empresas extranjeras. Claro. Digo los que tienen sentencia judicial, ¿no? Sí, sí. El caso Skanska, el caso Siemens, el caso IBM, por nombrar algunos. En esos países, la corrupción en las contrataciones, la falta de transparencia, ¿es tan grande? No. En rigor de verdad, son países con mucho y alto nivel de transparencia en sus contrataciones. Pero se da la paradójica situación que en buen romance son transparentes hacia adentro, pero poco transparentes hacia afuera. Mm, Y tienen rigurosas reglas de juego para ser transparentes en las contrataciones públicas celebradas en su país, pero no para no serlo en el extranjero. No digo que sea un problema de países, de empresas más desarrolladas o del primer mundo. Digo que la situación es paradójica y compleja. Por eso hace falta una caja de herramientas, de medidas preventivas en las contrataciones, en donde la Corte tiene una medida cautelar de la Cámara Federal Contencioso Administrativa, donde la Cámara legitimó en una medida cautelar a una empresa que había sido dejada fuera de juego. Y legítimamente, y griega, legítimamente, porque no cumplía con las reglas de juego y la empresa lo admitió. Pero después cambiaron las reglas para favorecer, con falta de transparencia, la contratación. Se presentó para pedir una medida cautelar, en primera instancia la denegaron, la Cámara le dijo no, usted tiene derecho.
Y no tiene derecho solo porque participó en la licitación o porque compró los pliegos o porque era parte interesada, porque tiene toda persona el derecho a saber. Yo sé Buenísimo. que no vamos por la vida, además de cursar maestrías en derecho administrativo, de ejercer la profesión, de laburar y ganarnos el dinero, no vamos por la vida mirando las contrataciones públicas como son. Pero me parece que hay una cuota aparte de responsabilidad para que esto suceda. Yo no voy a dar ejemplos, porque si no hay sanciones judiciales, es muy difícil dar ejemplos. Pero la praxis indica que la falta de transparencia en las contrataciones involucra, o está relacionada, perdón, con la falta de interés social en poner la lupa en las contrataciones públicas. Yo, Y decime, dale, dale. no, quería pasar de buena fe nada más, como que vos me Ah, lo pues preguntaste. te iba a decir, el video quedaría espectacular con este cierre que acabas de hacer. Si uno fuera, si esto fuera un programa de televisión, iríamos a una pausa. Pero como nos quedan 6 minutos y quiero aprovechar tu tiempo, quiero que me hagas un pequeño resumen cortito de los dos que nos quedaron, que son buena fe e igualdad, que son dos principios importantes, pero bueno, busquemos la forma de resumirlos en 2 minutos cada uno como para que quede algo de estos dos. Ok. El principio de buena fe tiene varias y múltiples rostros y aplicaciones. El más conocido quizás es el de confianza legítima, el de no ir contra los actos propios. Es decir, nadie puede alegar una conducta distinta a la que originariamente tuvo. Este es el más concreto y primer aplicación del principio de buena fe. Todos esperan del Estado y de las partes un comportamiento oportuno, diligente y activo. Un contratista no puede decir, no, yo cumplí con el pliego, pero desconocía esta situación fáctica. No, usted tiene lo que los americanos llaman la due diligence o el deber de diligencia, que es la del comportamiento de un buen hombre de negocios. La buena fe suya es mayor que la de buena fe de un neófito, porque usted es experto en el tema. Bien. Entonces, cuando la ley de obras públicas dice los vicios del proyecto son imputables a la administración, momentito, la buena fe del contratista también está en juego, salvo por supuesto que sean vicios ocultos, ¿no es Obvio. cierto? Sí, sí. Pero la buena fe significa un comportamiento oportuno, diligente y activo de ambas partes, ¿eh? Por Pero supuesto. sobre todo del particular. Y otro tema que hace al principio de buena fe y que está poniendo con bastante impulso de moda en los últimos tiempos es el del lenguaje claro. Bien. Es decir, la claridad de los pliegos hace que los contratistas no puedan invocar verosímilmente interpretaciones que ellos no podían no entender. Esta es otra aplicación del principio de buena fe, de due diligence, o lo que llaman el comportamiento de un buen hombre de negocio. Bien. Ahora bien, también tiene una contrapartida al principio de buena fe, ¿no? Y es cuando el Estado no obra de buena fe. Cuando el Estado, no maliciosamente ni delictivamente, por distintas razones, que hacen a la necesidad no prevista, a circunstancias urgentes, no sé si se ha hablado en el curso de esto, obvia la preselección del contratista, encargándole a un contratista, a una persona, un trabajo, una obra, un servicio determinado. Y después lo reconoce a través del legítimo abono. Es decir, obvia el procedimiento de licitación, pero lo obvia porque, digo, por ejemplo, en circunstancias excepcionales, le dice, miren, vaya, haga esto, y el particular, o el oferente o el contratista lo hace de buena, no es contratista, ¿no? Ese Claro, sí, contrato no sí. existe. El Hay un particular. reconocimiento del trabajo realizado. Y después, y esto sucede muy frecuentemente, cuando vos, como lo señalabas antes, cuando hay un cambio de gobierno, el gobierno dice, ¿dónde está la licitación? ¿Dónde está la contratación? ¿Dónde está el instrumento que lo vinculó a usted con ellos, con el Estado? Y dice, no le pago. Entonces, eso también vulnera el principio de buena fe. Bien. Hay un trabajito, después te voy a pasar dos trabajos, uno de Mayral que siempre me gustó. Mayral es muy pro Estado, pero de todos modos se llama Dos derechos administrativos Ah, sí, y sí. habla de cómo con buena o mala fe, entre otras cosas,
el Estado interpreta a su favor distintas normas, y en un contexto donde se puede apelar a esta mala fe o a un comportamiento no diligente o un comportamiento no proactivo, el mercado se retrae y dice, no quiero participar. Obvio. Vayan ustedes antes que se nos vaya el tiempo, a las estadísticas, tanto de la Oficina Nacional de Contrataciones como de no sé qué registro hay, porque el registro de obras públicas es previo, a las estadísticas para ver cuántas empresas contratan con el Estado. Muy pocas. Obvio. Y en el orden nacional y federal y provincial. ¿Por qué? Porque se violan estos principios. Entonces, en el mundo de empresas en donde hay 10, 100 veces más, siempre son los mismos. ¿Por qué? Porque desconfían del Estado. ¿Y por qué desconfían del Estado? ¿Porque las normas del pliego son ilegítimas? No, porque no se aplican los principios, porque el contrato no se va a ejecutar. Y esto es un problema serio, ¿no? Sobre todo cuando las contrataciones públicas representan un alto porcentaje del PBI en toda la región, ¿no? Sí. Con esto creo que cortamos porque nos queda un minuto y Bueno, meternos en otro tema me parece un montón, pero yo, Mario, te recontra agradezco. no, te Valoro agradezco a mucho vos. la hermosa relación que tenemos de hace muchos años y me encanta que hayas participado en este ciclo de encuentros porque le has dado un valor agregado al tema muy importante. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Martín, por la invitación y por la iniciativa también, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Un abrazo y Una- gracias a todos.